Hola, les comparto el resumen de la sesión que tuvimos el día martes de esta semana. Estuvimos abordando los mitos y la narrativa o el mito desde una perspectiva, desde una visión que es completamente narrativa, ¿no? ¿En qué sentido? Lo vamos a diferenciar un poco como de la materia que también estamos acompañando a los compañeros de tercero de filosofía. Lo vamos a separar en la medida en la que nosotros vamos a ocupar el mito para entender o para explicar cuál es la realidad, ¿no? Y entonces decíamos que en este sentido los mitos pueden ser un mediador entre la subjetividad y la objetividad, que es la parte interna, las interpretaciones del sujeto, que es la parte subjetiva, y la parte objetiva que analizábamos es lo tangible, lo que está, lo material, ¿no? Entonces, esta es la propuesta, ¿no? De abordar la que estuvimos trabajando y retomando un poco la sesión de hace 15 días acerca del insulto, que decíamos, ¿por qué es importante estudiar esto? Porque nuestro lenguaje, nuestra lengua, están, digamos, permeadas, o las alcanza todo este tipo de cuestiones o construcciones culturales bajo el pensamiento, ¿no? Hablábamos del mito como una falsedad, decíamos es que casi siempre se ocupa la palabra como una forma de decir aquello que es falso o aquello que no existe, ¿no? Y entonces decíamos, no necesariamente, o sea, no necesariamente porque también los mitos interpretan parte de una realidad, ¿no? O muestran o dan a conocer parte de una realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido lo vamos a abordar, o lo abordamos más bien el día martes, con una perspectiva, con una visión narrativa totalmente. Entonces, aquí les compartí una imagen que la platicamos, se me ocurrió después de la sesión y por eso la modifiqué, porque por ahí alguien comentó acerca de las personas que utilizan seres mitológicos, o utilizan monstruos, o utilizan varias cosas, por ejemplo, como los enfermos mentales, para poder comunicarse, como los esquizofrénicos, ¿no? Para comunicarse con el exterior, y que justamente esa era la categoría, ¿no? La del enfermo mental. Y sin embargo, decimos, puede ser posible que no sea propiamente una patología, una enfermedad, ¿no? O sea, evidentemente es una enfermedad bajo la visión, la perspectiva de que probablemente este sujeto no pueda incorporarse a lo que ya está construido y a lo deseable, a lo normal, pero tampoco eso lo debe dejar fuera de una dinámica que es totalmente social, ¿no? O de relación con el otro. Entonces, en este sentido decíamos que la realidad no existe, ¿no? O sea, decíamos, toda ella es construida. Los materiales utilizados son las palabras, o sea, para construir y para poder nombrar a esta realidad. Las imágenes de las cosas y de las imágenes, ¿no? O sea, como nuevamente, como ir más allá, ¿no? Las imágenes de las cosas. O sea, eso es lo que es la realidad. Entonces por eso retomamos lo que les comentaba, un documental que se llama Los monstruos de mi casa, donde, que eso no lo abordamos directamente en la sesión de esta semana, más bien lo abordamos con los compañeros de filosofía, pero quise compartirles la imagen porque salió a la luz el tema del documental que se presenta, que lo pueden ver en la red, donde narran por medio de imágenes solamente, digamos muestran por medio de imágenes el abuso sexual en contra de niñas y niños, ¿no? Y entonces ellos crean un dibujo y le ponen una historia, y entonces yo lo asociaba o lo asocié inmediatamente a la parte de la creación del mito, ¿no? Y alguien puede decir, ah, eso son los mitos, es solo una mentira, o ahí está, ¿no? Inventado. Y decíamos, no, o sea, al sujeto le permite comunicarse y expresar, o expresar al niño, en este caso a las niñas, les permitió expresar lo que les había pasado, lo que no se puede nombrar, ¿no? Por diferentes circunstancias, no se puede nombrar, ¿no? No necesariamente como está prohibido, que va a ser el otro video, que es acerca del tabú. Entonces, abordábamos la construcción del mito como esta parte, la propuesta de analizarlo desde el amor, ¿no? Y entonces decíamos, el amor es un mito, es una cosa divina, ¿no? Y aquí hablábamos
también de la mitología de la cultura mesopotámica de Inanna y Ishtar, que son las diosas eróticas, y hablábamos del contacto que tuvo con Gilgamesh, ¿no? Inanna. Y entonces Inanna siendo una diosa, o sea, por eso cómo se construyen todas estas historias, porque dice mucho de la cultura y dice mucho de las prácticas que tienen las personas en ese contexto histórico, en ese contexto cultural, acerca de lo que hacen. Y eso es lo que le da significado o hay una significación a sus actos, ¿no? Y entonces el mito consta y las hazañas de Gilgamesh, en el poema de Gilgamesh narra cuando Inanna tiene contacto por primera vez con él, lo ve y le dice, sé mi amante, concédeme el don de tu amor. Vean cómo los roles pueden ir cambiando de época a época, de tiempo a tiempo, de espacio a espacio, ¿no? O sea, ella, una diosa, la diosa erótica, ¿no? Le dice a un mortal, porque justamente Gilgamesh buscaba la planta de la inmortalidad, ¿no? Y está raro, ¿no? Porque cuando, en el poema, cuando Gilgamesh pelea, ¿no? Pelea contra viento y marea y todo, ¿no? Como cotidianamente decimos, pero pelea contra todas las fuerzas posibles para poder obtener esa planta. Y al final, cuando está a punto de conseguirla, eh, se la traga un animal, ¿no? Se la come un animal. Entonces uno podría decir, eso es nada más una hazaña, es un invento, pero no, lo que decíamos, eso para qué me sirve a mí, ¿no? O por qué, quién lo escribió, quién lo definió, quién lo dijo de esa manera y cuál es la utilidad que tiene, ¿no? Entonces, en este sentido, decíamos, vamos a ocupar el mito como para incluso tener una memoria colectiva, una memoria individual desde lo colectivo. Y entonces, bueno, para terminar esta idea, decíamos que Inanna le dice, lo quiere poseer, ¿no? Como una diosa erótica del amor, lo quiere poseer. Y entonces Gilgamesh le dice, y lo estoy parafraseando, no me lo sé así exactamente, pero lo recuerdo. ¿Tú qué me vas a poder ofrecer, ¿no? Si tú has reducido a todos los hombres a tu más íntimo deseo y eso a mí no me conviene, ¿no? O sea, tú puedes tener muchos hombres y me vas a dejar igual que a todos los demás, ¿no? Imagínense, ¿no? Por eso les decía, los contextos cambian y ahora la visión es totalmente distinta. Y entonces le dice eso, y ese es como el mito relacionado a la parte del amor con estas diosas, ¿no? Y otro que abordábamos también en la sesión era Helena de Troya, ¿no? Y la guerra de Troya inició justamente cuando el deseo y la belleza de una mujer como Helena eh, hacen que inicie una guerra, ¿no? O sea, ¿cómo era posible eso, ¿no? Entonces, el rey de Troya se enamora y se la roba a Menelao, ¿no? Y entonces, cuando éste recupera, bueno, que es el hijo del rey de Troya, Priamo, cuando Menelao hace la guerra, le declara la guerra para recuperar a Helena, y entonces cuando él la recupera, el primer impulso fue amenazarla, ¿no? Amenazarla con la espada. Entonces el mito está acá en la parte del amor, ¿no? De la fuerza que tiene el amor. Y recuerden que no estoy hablando del mito como aquello que no sucedió o como aquello que es falso, sino aquello que nos ayuda a comunicar una cultura, aquello que nos ayuda a entender la realidad, a mantener una memoria colectiva, etcétera, de ciertas hazañas, ¿no? Y hazañas o no, o sea, como simplemente un contexto, una situación, una historia, ¿no? Y entonces Helena de Troya descubre su seno y Menelao, dicen, cae rendido, arroja su arma y la abraza, ¿no? Entonces nuevamente en esa parte de lo mitológico, de lo divino, nuevamente vemos este elemento del amor como una cuestión mítica, como una cuestión divina. Y entonces pasábamos de hacer como todo este recorrido hasta llegar a Afrodita, que era la diosa griega del amor, ¿no? Entonces, en el caso de Afrodita, tiene muchas historias. La imagen de Afrodita ha sido retomada, por ejemplo, incluso en Cleopatra. Yo alguna vez leí
un texto donde se hacía un análisis acerca de una comparación acerca de Afrodita de Cleopatra con Afrodita, ¿no? O sea, una mortal con una diosa, ¿no? Y entonces decían, es que Cleopatra hacía todo, retoma la figura de Afrodita, y Cleopatra hacía todo lo que Afrodita hacía, rodearse de mujeres hermosas. Por ejemplo, hay una narración donde se dice que incluso Cleopatra no era tan bonita, ¿no? Como esa parte que conocemos y que sabemos. Me refiero bajo una estética totalmente distinta a la que hoy conocemos, ¿no? Pero que decían, no era tanto así, sino era una mujer impactante, porque sabía qué hacer, sabía cómo seducir, y ese mito digamos, se lo apropió, o está presente bueno, más bien este pensamiento, no mito, o esa forma de comportamiento está presente mucho, mucho, mucho en Afrodita, ¿no? Y entonces por eso dicen que ella retomaba todas esas historias que venían desde allá y las hizo visibles, ¿no? Las hizo presentes, las hizo reales. Y entonces también, imaginen, eso también hace pensar que ese mito también partió de una mujer que es existente, ¿no? ¿Sí me explico? Bueno, espero que se logra entender de esa manera, ¿no? Como lo quiero explicar. O sea, esa parte de la memoria colectiva, y porque es, a pesar de que podemos pensar que es una historia, podemos dudar que sucedió o no sucedió, seguramente hay una figura humana y un pensamiento detrás de ese ser mítico o ese ser divino, ¿no? Entonces, así es más o menos como abordamos la parte de el mito desde el amor, pero decíamos, hay muchos otros mitos, ¿no? O sea, hay muchos otros mitos en las culturas prehispánicas, ¿no? La creencia del cielo, la creencia del inframundo, la creencia de los 7 cielos, por ejemplo, de los 13, dependiendo de la cultura, o sea, todas esas situaciones, esas historias, digamos, vamos a ponerle una etiqueta, esas historias son parte de la construcción de los mitos, y entonces no nada más podemos entonces decir que las vamos a reducir a una falsedad, a algo que sucedió y o que no sucedió, o sucedió hace mucho tiempo, o que no sucedió, o quién sabe si sucedió, sino evidentemente sin tener la intención de comprobarlo totalmente de manera racional y científica, pero refleja una de las realidades o parte del pensamiento de una cultura en un tiempo y en un espacio, ¿no? Eso es básicamente lo que abordamos. Entonces, si se construyen mitos, entonces también nuestra forma de comunicar está, digamos, impregnada de esos mitos, de ese tipo de pensamiento, ¿no? Y entonces por eso las acciones, es lo que estamos analizando en el taller, ¿no? O sea, las acciones, nuestra forma de comunicar, nuestra forma de expresar, nuestra forma de pensar, de escribir, decíamos, es que ya está hay una forma que es como muy exacta, muy precisa, en cómo debemos preguntar, cómo debemos hablar, cómo debemos cuestionar, cómo debemos, todo, ¿no? O sea, cómo debemos comportarnos. Ya hay, digamos, pareciera que ya está determinado, que ya está dado, ¿no? Pero decimos, bueno, probablemente, ¿no? O sea, bajo una influencia social, cultural. Pero también decimos, hay que tomar en cuenta que hasta nuestra forma muy particular y muy personal de comunicarnos está marcada por todos estos procesos. Por eso lo abordábamos, ¿no? O sea, por eso abordábamos la parte del insulto, hoy la parte del mito, el día de mañana o al rato, la parte del tabú, como esa parte de las prohibiciones, ¿no? Que es parte del otro video. Y entonces concluíamos finalmente, hablamos un poco del mito de la caverna de Platón, donde explicábamos un poco acerca de la construcción de la realidad, cómo es que los seres humanos llegan al conocimiento, pero básicamente, más que abordarlo desde lo que se dice exactamente en el mito de la caverna de Platón, lo abordamos en estos 3 puntos, ¿no? O sea, cómo le damos sentido a lo que parece que no tiene sentido, ¿no? Hablamos de la existencia de Dios, por ejemplo, ¿no? O sea, como para muchas personas Dios, la creencia de Dios, se da
no bajo una situación científica, o sea, decir, a ver, compruébame de que existe un Dios, ¿no? No, sino porque solamente aunque no me lo compruebes, esa sola imagen y esa sola forma de pensamiento que ya se construyó le puede dar sentido a lo que yo haga en toda mi vida, ¿no? A levantarme, a ir a trabajar, etcétera, ¿no? Entonces, lo abordamos desde este punto. El otro punto fue que el mito también es una forma de expresión de lo que decíamos, de mantener una memoria, ¿no? Y sobre todo la memoria colectiva, ¿no? Que pareciera de repente que no tenemos memoria. Claro que la tenemos, ¿no? Hay una memoria, ahí está un estado de recuerdo que determina también en cierta forma, cuando ocupo la palabra determinar, pero que dice más bien, la corrijo, que dice lo que somos, ¿no? En lo que nos hemos convertido y hasta en lo que podremos llegar a ser o podríamos llegar a ser. Y la otra, el otro punto que abordamos acerca de la caverna de Platón fue que el mito también se convierte en un drama, ¿no? En un drama, en un teatro, en una representación, y no teatro como fingir, ¿no? Sino en el sentido, digamos, real de la palabra. Y entonces, este drama, este teatro, inicia como para un acercamiento, o sí, como un acercamiento hacia acontecimientos históricos, ¿no? Y evidentemente también adoptan un carácter didáctico. Entonces decíamos, creo que lejos de decir que solo es un mito, tendríamos que empezar o podríamos empezar a ocupar el mito hasta dentro de la práctica pedagógica, ¿no? O sea, como un proceso de enseñanza, una forma más de acercarnos a otras realidades o a diferentes realidades o a las realidades que cada uno de ustedes tiene. Por ejemplo, en filosofía estamos aplicando el mito de Platón como una introspección hacia lo que es el ser, ¿no? Bueno, después, a lo mejor suena como muy disperso lo que les comento, pero para que más o menos se den cuenta, digo disperso porque no tienen como todo el conocimiento que ahorita ya estamos nosotros construyendo en la parte de filosofía, pero para que se entienda que hay una utilidad del mito dentro del área pedagógica, dentro del área educativa, ¿no? Incluso, por ejemplo, allá platicábamos de la terapia, que es relativamente nueva, y anteriormente utilizaban los mitos justo con este carácter didáctico que podía llegar incluso a comprender las emociones, la culpa, la vergüenza, el asco, el miedo, asombro, etcétera, ¿no? Entonces, de eso estuvimos hablando, eso es lo que es el mito. Les invito a que vean la segunda parte que se trabajó en las sesiones por medio de Zoom, que es la parte del tabú, ¿no? O sea, estábamos hablando esta semana hablamos de mitos y tabús, o tabúes, ¿no? Que es lo mismo. Entonces, les invito a que vean el otro video para que complementen su narración y puedan subirla a la plataforma. Espero que les haya quedado claro, que yo haya sido bastante clara en función de lo que tratamos el día martes, y nuevamente les invito a que si pueden hacerlo y está en las posibilidades económicas, tecnológicas, etcétera, puedan conectarse todos los días martes a las 2:30 de la tarde. Son sesiones permanentes. La única forma en la que se van a suspender es en el periodo de vacaciones, ¿no? Pero igual en el periodo de vacaciones igual armaremos unas sesiones sobre todo para los proyectos, si no quedó claro, etcétera, ¿no? Entonces, de eso se trató, chicos, chicas, la sesión de esta semana por la tarde de las 2:30. Espero que haya quedado claro, y cualquier duda no lo piensen, no piensen en comunicarse conmigo, ¿sale? Entonces, les mando un fuerte abrazo, un saludo a ustedes y a su familia, y espero que se encuentren muy bien.